Bueno, señores estudiantes, vamos a comenzar con la clase del día de hoy. A ver, señorita Yanes, que no me prende ni la cámara. Yo mandé una consulta. ¿Qué me puede decir de la consulta? ¿Qué es un electrolito? Es una sustancia que se descompone en iones. Ya. A ver, señorita Armas, ¿qué es un electrolito? Es una sustancia que contiene iones libres, los que se comportan como un medio conductor electrónico, debido a que generalmente consisten de iones en solución. Exactamente, ¿no? Básicamente, estos electrolitos, la capacidad que tienen es la de conducir electricidad, ¿sí? Sí, esa es la capacidad básica que tiene un electrolito. Pero dentro de estos, ¿no es cierto? Estos electrolitos, hay sustancias que conducen la electricidad de buena manera, otras, en cambio, no las conducen, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, esa era la consulta, ¿sí? A ver, señorita Albuja, ¿cuáles son los electrolitos de ácidos? Ejemplos que les mandé también a consultar. Ácido clorhídrico, ácido sulfúrico y ácido nítrico. Ya, ¿no es cierto? Esos son los más representativos, que son buenos conductores de la electricidad. A ver, señorita Herrería, ¿cuáles son las bases? Los ejemplos, ¿no? Son el bicarbonato de sodio, el hidróxido de calcio, el amoníaco. A ver, señor Viteri, ¿me ayuda, por favor? ¿Cuáles son los ejemplos? Yo tenía el hidróxido de calcio y el hidróxido de, ¿cómo es? De la sal, de, no me acuerdo, creo que era A cloro, ver, sodio, de sodio, de sí, sodio. sí, pero no, el hidróxido no es de la sal. La fórmula de la sal es cloruro de sodio. Sí, sí, pero es que era de un compuesto de la sal y no me acordaba el nombre. Ya, eso es el cloruro de sodio, pero es hidróxido de sodio, ¿no? Sí, básicamente lo que dijo la señorita Herrería, ¿no? Sí, como ustedes saben, tenemos los ácidos que conducen, como les decía, la electricidad y asimismo tenemos básicamente las bases que también son conductores de la electricidad, ¿no? Bueno, a ver, señorita Córdoba, ¿me ayuda por favor con la lectura de la página número 56? Ya saben que deben tener la mano, yo trabajo con el libro. Ya deben tenerla en la mano el libro. ¿Qué página dice? 56, señorita. Moralidad y grado de disociación. Hasta ahora hemos aprendido a calcular la molaridad de soluciones en donde se toma en cuenta la molécula como una unidad. Sin embargo, en el proceso de disolución de ácidos y bases, las moléculas se disocian en iones. Los ácidos y las bases fuertes se disocian totalmente. Su grado de disociación A es igual a 1. En los ácidos y bases débiles puede llevar a tener valores muy pequeños. En estos casos, la solución al sistema disperso alcanza la que se denomina equilibrio iónico. Es aquí donde las moléculas que se disocian lo hacen a la velocidad en la que los iones se juntan para armar la molécula nuevamente, de tal manera que la concentración tanto de las moléculas no disociadas como de los iones formados no cambia. De
La ecuación de este proceso de disociación se plantea con una flecha de doble sentido, donde se debe entender el proceso transcurre para ambos lados. Simultáneamente, es un proceso reversible que se expresa de acuerdo con la siguiente ecuación. Bueno, vean, aquí nosotros, lo que dice de la molaridad, ¿no? Nosotros solamente les enseñé hasta ahorita calcular el peso molecular o mol, ¿no? Ya cuando veamos en el cuarto bloque, ahí vamos a ver las leyes de Avogadro, ¿sí? Ahí vamos a ver esto de la molaridad más específicamente, ¿no? Pero bueno, decíamos aquí, ¿no es cierto? En este grado de disociación tenemos que ver este sistema disperso al que se denomina equilibrio iónico. ¿Alguien me puede decir en estas palabritas qué piensan que significa equilibrio iónico? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de los iones, no? En enlace iónico. Mejor dicho, sí les ha de haber explicado al compañero, porque ustedes están en segundo y estaba confundido con primero que estoy en esa parte. Cuando se hablaba de los enlaces iónicos. Eso deben acordarse, por favor. ¿Qué es un ion, primeramente? A ver. ¿Qué es un ion? A ver, por favor, acuérdense, en eso yo no les puedo volver a repetir, ¿no? Porque eso han de haber visto. Partícula que transporta energía. Ya, exactamente, pero ¿qué tipo de energía? Molecular. No. A ver, ¿qué tipo de energía? ¿O con qué carga ya? Hablemos así. Ya vimos siempre, ya vimos también hace un ratito, cuando se disociaba un ácido o una base. A ver. ¿Cuándo se forma un ion? ¿Qué es un ion? Verán que son contenidos y Entonces cuentan neutrones. no neutrones. Pero estás por ahí más o menos. A ver, acuérdense, por favor. Protones. No. ¿Ya qué nos queda? A ver, señor Viteri, ya creo que usted se dio cuenta. Neutrones. No, pues dije que neutrones no, protones no. ¿Qué nos queda? Electrones, sí. Los electrones, ¿qué carga tienen? Positiva. No, Negativa. negativa. A ver, verán que eso sí eso hace un rato, sí vimos, ¿no? Cuando vimos la disociación. Protones, carga positiva. Electrones, carga negativa. Y los neutrones, carga neutra. ¿Sí? En el momento que se disocian, se forman los aniones y los cationes. ¿Sí? Los aniones prácticamente, ¿no es cierto?, son con carga negativa, cationes, carga positiva. ¿Sí? Hablando de los iones, ¿no es cierto? Estos básicamente se cargan negativamente. Y uno de los iones más reconocidos, ¿no es cierto?, es este ion. ¿Sí? El ion OH o ion hidroxilo. ¿Sí? Y si no, sí, creo que está aquí. Creo que a ustedes les indiqué. Déjenme buscar. No. Esa es materia de primero, ahí tengo. Entonces les decía, básicamente, ¿no es cierto?, que los iones se van a cargar negativamente. Entonces aquí dice el equilibrio iónico, ¿no es cierto? Entonces los iones tienen que cargarse de una manera equilibrada. Pero vamos a ver más específicamente, ¿no? ¿Qué es el equilibrio iónico? Vean, ¿sí? Es un grupo de sustancias llamada electrolitos, por eso les mandé a consultar, ¿no? Son los electrolitos los que se cargan o la forma, ¿no es cierto?, que tienen las sustancias de llevar la electricidad.
se caracteriza por disolverse en agua. Se disocian en iones, ¿no es cierto? Lo que le permite que esas sean conductores de la electricidad. ¿Sí? ¿Cuáles son estas sustancias? Los ácidos, las bases y también las sales. Las sales no les mandé a consultar porque eso vamos a ver posteriormente, ¿no? Todavía no vemos estos compuestos. Pero en el grupo de las sales también tenemos estos conductores de la electricidad. Dentro de estos tenemos los electrolitos fuertes y los electrolitos débiles. ¿Sí? Los electrolitos fuertes básicamente se disuelven en agua, ¿no? ¿Sí? Y son buenos conductores de la electricidad, como el ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, ácido nítrico. Vean, el hidróxido de sodio, como decía el señor Viteri, y el hidróxido de potasio. Estos, ¿no es cierto?, mantienen este equilibrio, ¿sí? Y son buenos conductores de la electricidad. En cambio, los electrolitos débiles no se ionizan en agua fácilmente, ¿no es cierto? Y no son buenos conductores de la electricidad. ¿Sí? Entonces, vean, aquí tenemos, ¿no es cierto?, ¿qué es el equilibrio? Básicamente, a ver, me ayuda por favor leyendo, señor Viteri, esta partecita de acá arriba. Ya. Constante de equilibrio. Valor de la constante de equilibrio el valor de la constante de equilibrio depende de la temperatura del sistema. Para que sea posible una reacción química, es necesaria la presencia de dos compuestos químicos reaccionantes. Bueno, cuando hablamos, ¿no es cierto?, de las reacciones, tenemos que tener siempre los productos, ¿no es cierto? ¿Sí? Y tenemos los signo flecha y aquí tenemos los reactantes, signo flecha y el producto, ¿no? Entonces, en esta constante nos indica que pueden ser reversibles. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que de un compuesto o de una fórmula, ¿no es cierto?, primaria, pueda volver a sus compuestos originales. ¿Sí? Por eso dice, el valor de la constante de equilibrio es una cierta temperatura, nos sirve para predecir el sentido en el que favorece una reacción hacia los reactivos o hacia los productos, por tratarse de una reacción reversible, ¿no es cierto? Aquí tenemos los reactivos. ¿Qué significa? AA más BB, ¿no es cierto? Nos da un producto C más DD. ¿Sí? ¿Qué significa reversible? Que de estos productos CC y DD nos puede volver a dar un producto A y un producto B. ¿Sí? En otras palabras, el producto inicial. ¿Sí? Vuelvo y repito, tenemos los reactantes y el producto, ¿no es cierto? Esos son los reactantes son los elementos iniciales. ¿Sí? El producto, como su nombre lo indica, es la parte final, ¿no? Pero cuando hay un equilibrio, básicamente podemos volver, ¿no es cierto?, del producto a los elementos iniciales. ¿Sí? Aquí dice ecuación K es equivalente químico, es la constante de equilibrio químico para la reacción de una temperatura dada. Entonces, ¿qué significa esto? Que por acción de la temperatura, ¿no es cierto?, podemos hacer este tipo de reacción. Dentro de los electrolitos fuertes, ¿no es cierto? Como les decía, tenemos dos tipos, electrolitos fuertes y electrolitos débiles, ¿sí? Como les decía anteriormente, son los que ayudan, ¿no es cierto? Estas sustancias se ionizan prácticamente en solución acuosa, en otras palabras, en agua, ¿no? ¿Qué significa disolución? Se disuelven en el agua. Cuando se disuelven en el agua, simplemente permiten, ¿no es cierto?, que el agua se cargue eléctricamente, ¿sí? Y pueda ser un conductor de la electricidad. Un ejemplo de esto podemos encontrar básicamente en las baterías, ¿sí? En las baterías no solamente tenemos el plomo. No sé si ustedes les han acompañado a sus papás o alguna situación. ¿Qué tiene el agua de las baterías? A ver, ¿alguien sabe? A ver. Sí saben qué es una batería. Cuando estoy hablando de una batería de un auto, ¿no? ¿Qué tiene esa batería? A ver, a más de las placas de plomo. Líquido dentro. Ya,
Un líquido adentro. ¿Pero qué líquido? A ver. ¿Alguien tiene una idea? Verán que ahora las mujercitas ya manejan. Y me pues, supongo que algunos de sus papás ya les ha de estar enseñando a manejar también. Por ahí. Y verán que no solamente es aprender a manejar, sino también es saber mantener el carrito, ¿no? Y dentro de los componentes que debemos mantener es la batería. A ver, Podría tener, tiene ácido sulfúrico. bueno, no ácido sulfúrico, pero algo parecido. En la batería, les cambio la pregunta por a alguien que sepa, ¿no? Si me dicen, no, no sé, bueno, en la batería se puede poner agua de la llave. No, tiene que ser Sí. purificada. Exactamente. En las baterías se pone dos tipos de agua, o agua destilada o agua con ácido. ¿Sí? Bien. Por eso les decía, no podemos poner el agua de la llave, ¿no? Sí, porque el agua de la llave tiene cloro, tiene otros componentes, ¿no es cierto? ¿Qué? Que le hace imposible que conduzca la electricidad. ¿Sí? En cambio, el agua destilada, al ser, como dijo el señor Mata, ¿no es cierto? Agua pura. Bien. Entonces, es buena conductora de la electricidad. Y si, y si también tiene agua con ácido, ¿no es cierto? Ustedes se dan cuenta que los ácidos son buenos conductores de la electricidad. ¿Sí? Vean. Entonces, la característica de esta, ¿no es cierto? Ser buenos conductores de la electricidad. A ver, señorita Campoverde, me ayuda con la lectura de la página 57. Cuando los componentes de las soluciones de ácidos y bases débiles han alcanzado el equilibrio iónico, establecen una relación entre sus concentraciones. A esta relación se le denomina constante de equilibrio iónico o constante de disociación iónica y corresponde al cociente que se obtiene al dividir la concentración molar de los iones productos para la concentración molar de sustancia o disociada reactivo. La ecuación para determinar el valor de la constante es la siguiente. Sigo Síganos. Sigo abajo. Sí. Al plantear la expresión de la constante de disociación, no se toma en cuenta la concentración de agua, porque se la considera como un equilibrio puro, cuyo valor de concentración se asume como 1. El valor de la constante de disociación se describe la fortaleza del ácido o base. Si su valor es elevado, el ácido o base son fuertes. Si su valor es bajo, corresponde a un ácido o base débil. Síganos, por favor, para terminar esta parte. La constante de disociación de ácidos débiles. La constante de un ácido se representa con para la ecuación de disociación. Y este ejemplo. La expresión de la constante de disociación iónica es: para los ácidos fuertes no es necesario calcular la constante de disociación, debido a que haya disociaciones completamente y a la dirección del proceso transcurre únicamente hacia la derecha. Bueno, ¿qué significa? Simplemente, ¿no es cierto? Estamos viendo constantes, ¿no es cierto? Son valores que se permanecen ahí, ¿no? Y como dice, ¿qué es la constante de disociación? Es el valor que se obtiene entre las moles de iones que se forman y las moles de moléculas que se ionizan, ¿no? Moles prácticamente es el peso molecular que tiene cada una de las fórmulas, ¿no? Como les decía, para que me entiendan esto, prácticamente recién me van a entender en la cuarta unidad, ¿sí? Si ustedes pueden ver, creo que es cuarta unidad o quinta unidad. Ahí dice las variables de los gases, o sea, pueden ir a la página.
140. Ahí vienen los gases, ¿no? Y dentro de las leyes de los gases tenemos algunas fórmulas y dentro de esas tenemos la ley de Avogadro, ¿sí? En esta ley de Avogadro les voy a indicar de mejor manera esta partecita, ¿no? Porque ustedes necesitan saber eso, ¿sí? Para poder entenderme esto de la constante del equilibrio de la disociación iónica, ¿sí? Eso me decía el compañero en años pasados que no estaba bien planteado el libro, ¿no? Sí, pues deben de tener unos temas ustedes saber para poder entender esto de las concentraciones y específicamente de esto de las concentraciones molares, ¿no? Sí, y eso vamos a ver posteriormente. Entonces ahí cuando veamos eso, ahí vamos a hacer el análisis de esta partecita de mejor manera, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta, por favor. ¿No? Bueno,